¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y vean qué bello proyecto estamos a punto de iniciar, amigas. Vamos a realizar a la bella y hermosa conejita Haru. Así se llama ella, Haru. Les cuento que mi hija tiene una conejita que así se llama y ese fue el motivo por el que decidí que así se llamara. Está bien, bien hermosa, amigas. Vean ustedes cada uno de los detalles, que se dé una vueltecita. Les cuento. Esta faldita que está aquí abajo la tejí junto con el cuerpo y este vestidito que tiene aquí encima está sobrepuesto, se le puede quitar y poner, así es que ustedes más adelante pueden hacer cambios en este vestidito para que puedan las niñas cambiarle que combine con amigas. Pero miren qué hermoso, le quedó precioso su sombrerito que le luce súper bonito. El sombrerito también se le puede quitar y poner. Y miren, así le queda. Hermoso, hermoso, amigas. La verdad es que estoy muy contenta. Me sentía como un tanto insegura de realizar a la conejita porque pues nunca había realizado una pieza como esta, pero estoy feliz con el resultado, así es que espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Miren la dulzura que tiene ella. Me faltó ponerle un poquito de colorcito en sus mejillas, se los vamos a poner, claro que sí, pero vean qué bella se ve. Qué bonito se ven sus zapatitos, amigas. Está toda ella bella, amigas. Así es que espero y se animen a realizarla junto conmigo. Como todo lo que hacemos se hace fácil y rápido, yo las voy llevando de la mano para que no se les complique absolutamente nada. Y si ya han trabajado conmigo, bueno, pues va a ser mucho más fácil realizarla, ya lo verán. Me encantó el detalle de los zapatitos, qué bonito le lucen esas florecitas. Y bueno, bella nuestra conejita Haru. Como siempre, la petición es de que me apoyen suscribiéndose y dando like. Todo lo que les ofrecemos en el canal es gratis, no se cobra un solo peso, pero sí apóyenme por favor con su suscripción y su like, que me van a ayudar muchísimo para el crecimiento del canal. También quiero invitarlas a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este proyecto, además de que se hacen acreedoras a beneficios exclusivos para miembros del canal. Así es que agradezco con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Jenny Vega, Beranguere Bayón y Canal Luco. Cada vez somos más y eso me tiene muy contenta. Gracias a todos los miembros del canal por el apoyo que me brindan cada mes. Muy bien, vamos, antes de ver los materiales que vamos a necesitar, amigas, vamos a medir a nuestra conejita Haru, ¿les parece? Miren, desde la punta de la cabecita a la punta de los piecitos mide aproximadamente 36 centímetros, amigas. Ese es el tamaño que queda de muy buen tamaño para que las niñas jueguen con ella muy a gusto. Miren, la conejita en su totalidad fue realizada con materiales de la marca Sinfonía. Siempre se los digo para los que son nuevas aquí o nuevos aquí, les comento. Sinfonía es un material 100% algodón, es mercerizado. Esto significa que tiene un acabado que hace que el material sea muy suavecito, que brille y que se vea precioso. Es ideal para amigurumis, aunque ustedes lo pueden utilizar en cualquier otro proyecto, pero es ideal para amigurumis.
eh, es de 2 milímetros de grosor, así es que pues si en su localidad no consiguen marca Sinfonía, pues ya saben el grosor para que les quede de un tamaño similar al que les estoy presentando. Si este proyecto lo llegan a realizar con un grosor mayor, les va a quedar más grande, y si lo hacen con un grosor menor, con una hilaza más delgada, les va a quedar el proyecto más pequeño. Tomen todo esto en cuenta al momento de adquirir sus materiales. Muy bien. Vamos a comenzar. La base de nuestra conejita, quiero decir, su cuerpo, su cabecita, sus brazos, sus orejas, están realizadas con el color hueso. Estoy tratando, amigas, es que si les voy a ser bien sincera, se me olvida, pero voy a tratar de que ya no sea así. Voy a tratar de estar muy atenta para decirles el peso, o sea, en cuanto a gramos, cuánto van a necesitar dependiendo del color. En este caso, pues va a ser el color hueso el dominante o el que más vamos a necesitar. O si la quieren hacer de otro color diferente, están en toda la libertad de hacerla. Blanca quedaría muy muy bonita también. En el color hueso, así se llama en la marca Sinfonía Hueso, usamos 120 gramos. Pues parece mucho, pero pues prácticamente toda la conejita, desde aquí hasta la cabeza, los bracitos y las orejitas, que son bastante grandecitas, son hechas de ese color, y es por eso que se lleva 120 gramos. Ay, amigas, estoy moviendo aquí la camarita, disculpen. Utilizamos también el color verde. Es verde pistache, lo tenía ahí desde hace mucho, mucho tiempo. No había tenido oportunidad de utilizarlo, y en esta ocasión me gustó mucho para hacer la conejita. Claro que ustedes pueden hacer la combinación de colores que más les guste, pero a mí me gustó así. Se llama así, pistache. Con el pistache hicimos la mayor parte de los zapatitos, como pueden ver, y el vestidito que se le puede quitar y poner. El color verde pistache. En este caso utilizamos 50 gramos. Vamos a necesitar el color naranja, así se llama en Sinfonía, naranja. Con ese hicimos este detalle de abajo de los zapatitos, las florecitas, la parte baja de su vestidito, como cinturoncito. Con eso, para eso utilizamos el color naranja, y en este caso nos llevamos 40 gramos. Para realizar el sombrerito, amigas, que le quedó hermoso, hermoso, utilizamos el color paja. Nuevamente les digo, si ustedes quieren hacer el sombrero de otro color, claro que lo pueden hacer. Van a necesitar 30 gramos. Eso es principalmente. Van a necesitar muy poquitito para la nariz y esta parte de aquí abajo, esta línea que divide la boquita, los mejillitas, es color rosa. Cualquier rosa que ustedes tengan a la mano les va a ser muy útil. Es muy poquito lo que se utiliza. Vamos a utilizar, en este caso utilicé el rojo. Este es el granate. Vamos a utilizar el azul turquesa y el amarillo mango. Estos son los colores que utilicé. Pueden ustedes utilizar cualquier sobrantito que tengan a la mano, y está muy bien, amigas. Cualquier color que sea así, que resalte, que se vea colorido, se le va a ver muy muy bonito en su sombrerito. Al igual que cejas y pestañitas, solo una hebra de color negro. En cuanto a hilazas, eso es todo, amigas. Vamos a necesitar 2 plásticos como este. Esas se las vamos a colocar aquí abajo solamente con la intención de que quede lo más planito que sea posible, y debe abarcar la parte baja del piecito, que no vaya a quedar más grande porque puede deformarlo, ni tampoco demasiado pequeño. Un poquito más pequeño puede ser, pero demasiado grande no. Entonces podrían ustedes cortarlo cuando ya hayan tejido la parte baja del piecito, para que les quede de un tamaño más próximo al necesario. Si utilizan el grosor de hilaza que yo utilicé, es probable que necesiten de un tamaño muy similar a 4 centímetros de diámetro. Vamos a requerir una barra de silicón de la gruesa, amigas, de la gruesa, que es la que nos va a sostener perfectamente
Esta barra de silicón debe abarcar, ay amiga, debe abarcar la mayor parte de la cabecita y la mayor parte del cuerpo. Pero sí es importante que sea gruesa, amigas, ya que nuestra conejita es grande, no es pequeña. Entonces es por eso que debe de ser de la barra de silicón grueso. Creo que mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Déjenme, vamos a ver. Sí, miren, mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Esta es la que vamos a necesitar, amigas. O pueden también utilizar un palito, de preferencia de un grosor similar a este, para que resista perfectamente y no se vaya a romper. Es muy importante que cuando ustedes coloquen la barrita de silicón, rellenen perfectamente el cuellito. Bueno, todo el cuerpo debe de ir bien relleno, pero cuando coloquen la barra de silicón no se confíen, rellenen bien el cuellito para que quede bien firme y la cabecita no se les mueva absolutamente para nada. Vamos a requerir relleno, pues como les digo, debe de quedar bien durito todo el cuerpo, toda la cabecita, bien relleno. Y vamos a necesitar un par de ojitos de seguridad del número 14, amigas. Ya saben, las que trabajan conmigo, cuando son muñecas grandes, o en este caso una conejita de un tamaño de un muy buen tamaño, me gusta a mí utilizar ojos grandes. Estos son ojos de seguridad de 14 milímetros, van a ir con su respectiva arandela. Vamos a requerir también, amigas, y esto es opcional, este tipo de perlas plásticas. A mí me gusta mucho utilizarlas porque tienen un pegamento muy poderoso que se fija perfectamente a la superficie donde la vayamos a pegar. Vamos a necesitar una para cada una de las florecitas de la cabeza y una para cada uno de los florecitas de los zapatitos. Así es que vamos a necesitar en total 5. Si ustedes quieren colocarle otro tipo de adorno en el centro de la florecita, está muy bien. Estas son baratas y pues la planilla trae muchísimas, así es que yo las compré hace muchísimo tiempo. Las he estado utilizando poco a poco y me gusta mucho para ciertos proyectos. Opcional, y si no quieren pues pueden colocar alguna otra tipo de perla que tengan ustedes ya en su casa y no gasten. Muy bien, ¿cuáles son las herramientas que vamos a necesitar? Primeramente un crochet de 2.5, amigas, o un crochet adecuado al grosor del material con el que hayan decidido trabajar. Sinfonía generalmente nos pide trabajar, o más bien, Sinfonía en la etiqueta nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, y siempre es recomendable trabajar los amigurumis con un crochet un poquito más pequeño. Así es que yo utilizo el de 2.5 para la marca Sinfonía. Vamos a necesitar un marcador de puntos, puede ser este tipo de marcador plástico, amigas, o pueden incluso utilizar una hebra que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento, y con ese pueden ustedes marcar su primer punto. Gran parte del proyecto lo vamos a trabajar en espiral y es muy importante marcar el primer punto para que no nos perdamos. Vamos a necesitar una aguja lanera y vamos a necesitar en esta ocasión una aguja común y corriente para coser, aquí está, para coser los botones que van en la parte de atrás del vestidito, amigas. Es una aguja delgadita solo para coser los botoncitos. Vamos a necesitar este tipo de aguja plástica. En esta ocasión la vamos a utilizar para dos cosas. Las que ya trabajan conmigo saben que nos ayudamos con este tipo de aguja para hacer un poquito más grande el orificio y no nos sea difícil colocar los ojitos de seguridad. Esa es el primer uso que le vamos a dar en esta ocasión. Son agujas muy baratas que cuando compramos un estuche de crochet normalmente vienen en el estuche. Lo que sí es importante es que esté un terminado muy fino, que no tenga rebabas para que no nos maltrate el material. Generalmente vienen así, bien terminaditas. El segundo uso que le vamos a dar, amigas, es para coser el moñito, como cinturoncito que nos va a ayudar a que se le forme muy bien la cintura.
Y con lo vamos a colocar así, amigas. Lo vamos a ensartar ya la cadenita hecha aquí. El ojo de nuestra aguja es muy grande y con eso vamos a colocar esta pieza. Así es que en esta ocasión este tipo de aguja va a tener doble uso. Y vamos a requerir también, amigas, alfileres. Otra cosa, esto es opcional, amigas. Si quieren un poco de silicón, ya sea frío o caliente, siempre les digo no tengan miedo de utilizar el silicón frío. Pega tanto como el silicón caliente. Y vamos a necesitar, si van a ponerle 2 botoncitos como yo, en la parte alta del vestidito aquí atrás, vean. O si deciden ponerle otros 2 aquí abajo, pues 2 o 4, depende de lo que ustedes decidan. Yo le puse solo 2 y esto va a quedar así suelto. A mí así me gustó. Como ven, tenía más botones, pero así me gustó. Pero si ustedes quieren, pues le pueden colocar más botoncitos hasta aquí abajo. Pues yo creo que serían otros 2 más. De 2 a 4 botones dependiendo de lo que ustedes decidan. Estos botoncitos vamos a medirlos, amigas. ¿Qué diámetro tienen? Miren. Tienen 12 milímetros de diámetro. Amigas, se me estaba olvidando que también vamos a necesitar de 6 a 8 limpiapipas. Estos los vamos a colocar en los bracitos. Nos van a ayudar a que el bracito quede relleno y al mismo tiempo articulado. Miren. Y bueno, eso es todo, amigas. Vayan preparándose, por favor, porque antes de lo que ustedes se imaginan, vamos a comenzar con la realización de nuestra preciosa, hermosa y bella conejita Haru. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.